Ese tango, ese tango. ¿Cómo sabe el Miguelito que vamos a hablar de la Argentina? Bien, Miguelito. Es bolivarista, pero a veces hace las cosas bien. Ya. No sé por qué no se están jodiendo los bolivaristas con el 7-2. ¿Acaso jugaron ellos contra nosotros? No me ha jodido ningún hincha del Millonario del Always Ready. Todos los bolivaristas. ¿Qué pasa? ¿Se han cambiado de equipo otra vez? Los ha abandonado Papito Claure. Ay, pobres, pobres. Son huérfanos los hinchas del Bolívar. Ay. Hay que aprender a perder sin llorar. Dejen de llorar, les ganamos el clásico, les ganamos el clásico. Y no, y ahora se montan detrás del Always Ready. En fin, yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca así Contextos Salvajes. La editorial de hoy se llama Nobel de la Paz. ¿Lo han adivinado? Nobel de la Paz, farsa y distopía. Podríamos haber puesto Nobel de la Paz, farsa, burla, vergüenza ajena y distopía. Porque a este señor que encarcela, ahí se ve como en la mano tiene a migrantes encarcelados. Este señor se llama Donald J. Trump y ayer fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Díganme si no vivimos tiempos oscuros, tenebrosos. No, no es para reírse, huevón. Dígame si no es para decir que vivimos en tiempos tenebrosos, oscuros, distópicos. Hemos cambiado las viejas utopías de justicia social por las distopías aberrantes del imperialismo norteamericano y el sionismo genocida. ¿Ha quedado bien eso, Me merezco un traguito de agua de la fuente. Agua de mesa, 400. ¿Saben que esto? Agüita en bolsita, es lo único que no ha subido en Bolivia. ¡Sabroso! Está sabrosa la agüita. Menos aguas azucaradas que empiezan por Coca-Cola, por Pep, por Fan y más agüita y jugos. Esto, me gustaría preguntarles a todos los candidatos que se presentan a estas elecciones truchas. Me gustaría preguntarles, ya sé que los panelistas, los medios de comunicación mentirosos de la derecha no lo van a hacer, pero somos tan ingeniosos que les regalamos ideas. En el próximo debate electoral váyanse con una agüita en bolsita y pregúntenle a los candidatos si alguien sabe cuánto cuesta esto. ¡Ay, caramba! Antiguamente usted va al mercado, ¿a cuánto está la libra de papa? Un candidato sabía. ¿A cuánto está la libra de tomate? Tampoco. ¿A cuánto ha subido la leche? ¡La leche! No, tampoco. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer? Ya, esto es lo único que no ha subido. Sigue costando, basta que lo diga hoy, mañana me van a aumentar. Sigue costando un pesito. Antiguamente yo lo compraba a 50 centavos. Las bolsitas negras de plástico que te la vendían a 50 centavos, ahora 70 centavos. Hasta las bolsas negras de plástico que te compras en el mercado para llevar tu frutita a la casa, hasta eso ha subido. Creo que lo único que no ha subido es el agüita en bolsita. ¿Pueden creer? Pueden creer, ¿no sabes decir otra cosa? Lero, lero, cantulero. Ay, qué rica está. Caduca en diciembre del 2025. ¡Qué lindo! Registro sanitario, calle Atocha, zona Potosí, El Alto. Un saludo a todos los cuates de Agua de la Fuente. ¡Que viva el agua en bolsita! ¡Que viva el agua en bolsita! Hoy la editorial Nobel de la Paz, y la dejo aquí, se me va a caer, aquí hay un hueco. Se me va a caer. Quédate ahí, mamita. Ya, no te muevas, agüita. Ahí me voy a quedar. Todo el programa bien paradito voy a estar. Hoy la editorial de Contexto se llama Nobel de la Paz, farsa y distopía. Ayer lunes a la tarde, hora boliviana, el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, ese no es su verdadero nombre, por cierto, se lo cambió cuando migró de Europa a la Palestina histórica, como muchos se han cambiado el nombre. Ayer el señor Netanyahu, primer ministro del Estado terrorista genocida de Israel, visitó la Casa Blanca una vez más. Y cuando estaban, búscame la fotito, Joa, tenemos la fotito de Donald Trump y Benjamín Netanyahu y le está entregando una carta.
En la reunión bilateral de estos dos señores criminales de guerra, Donald Trump y Netanyahu, sorprendió Netanyahu con una carta, y lo vamos a ver en un ratito, subtitulado en inglés, en castellano, diciéndole, ahí están, pero ahí están, esa es la foto, ahí, no le cortes la cabeza al criminal de guerra, ahí está. Esta foto fue ayer. Volvemos para atrás, suficiente, esas banderas, me están saliendo granos. Ya, Sufi, pongamos aquí la editorial, ya, gracias. Ah, ya estoy mejor. Casi me da un ataque al corazón. Voy a tomar agüita. Veo a estos señores y me pongo nervioso, me salen granos, picores, todo. No puedo. Se me vienen a la cabeza los más de 60.000 palestinos asesinados y los más de 22 niños asesinados por esos dos señores. Así que voy a respirar y voy a tomar un poquito de agua. Sabroso. Cuando tiene que decir sabroso, no dice. Así son los bolivaristas. ¡Qué rico! El señor Benjamín Netanyahu visitó la Casa Blanca, ahí veíamos la foto, y le entregó una carta. Quiero postularle, señor Trump, al Premio Nobel de la Paz. No es la primera vez que recibe esta postulación el señor Donald J. Trump. En su anterior mandato también lo postuló la señora Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién será? La presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, de la derecha, aliados de los señores de la ultraderecha española, Vox. Vox, con X al final, Vox. Ayer ha dicho que está a favor y que si gobierna España junto al PP, ultraderecha y derecha juntos, igualito que en Bolivia, que si gobiernan van a votar a los 8 millones de migrantes que hay y sus familias y sus hijos y sus cuaguas, muchos de ellos bolivianos, que los van a votar. ¡No! Copiando al señor o a la caricatura de señor que tengo ahí detrás. Lo malo de todo lo que está pasando en el mundo, con la ultraderecha en auge, envalentonada, no es que ya no hagamos nada y miremos así con los brazos cruzados todo lo que está pasando, genocidios, invasiones, guerras, bombardeos. 1.620 toneladas. ¡Ay, caramba! 1.620 toneladas de bombas le ha dado el señor Donald Trump al señor Netanyahu. Y de vuelta, de reciprocidad, Aini le ha devuelto una carta a Netanyahu y le ha dicho: te nomino al Premio Nobel de la Paz. Ya es la tercera persona e institución que en el último mes nominan a Donald Trump para Premio Nobel de la Paz. Y tú dirás en tu casa: no, está jodiendo este cuate, es broma. Es una broma pesada. No, no es una broma pesada. No es una broma tenebrosa. No es verdad. Primero, el gobierno de Pakistán. Gobierno de Pakistán, país de mayoría musulmana, nominando a Donald Trump, que ha bombardeado un país musulmán y que está masacrando a la población palestina de mayoría musulmana. ¿Qué diablos está haciendo el gobierno de Pakistán, de la derecha, nominando a un genocida? Primero fue el gobierno de Pakistán, porque Donald Trump intermedió entre Pakistán y la India, y nosotros, como la India siempre ha sido socio de Estados Unidos, nosotros nos adelantamos y el gobierno de Pakistán nomina a este criminal de guerra como Nobel de la Paz. Vergüenza, shame on you. Vergüenza sobre ti, gobierno de Pakistán de la derecha. Segundo fue un congresista republicano trumpista. Está bien, ya lo había nominado el yunque mayor del reino. Nomino a Donald Trump para Premio Nobel de la Paz porque ya ha detenido 5 guerras. Ha detenido 5 guerras. Ah, caray. Hello. Bombardear la República Islámica de Irán, centrales nucleares. Ha bombardeado con el riesgo que eso supone, atómico, de radiación nuclear. Ha bombardeado el Yemen. Ayuda con esas 1.620 toneladas de bomba al Estado terrorista genocida de Israel, que ha bombardeado a su vez, con esa ayuda, al sur del Líbano. Hoy han vuelto a bombardear Líbano.
a Siria en los Altos de Golán, a Irak en Bagdad, al pueblo palestino en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y esos dos criminales de guerra ayer se reúnen y dicen: Papito, yo te denomino al Premio Nobel de la Paz. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo distópico? ¿En qué pesadilla estamos viviendo? Por favor, que nos despierten. No puede ser que este señor sea nominado a Premio Nobel de la Paz, un señor de la guerra, un señor que ha sustituido el derecho internacional por la guerra, que ha sustituido la diplomacia por la guerra, que ha sustituido el Consejo de Resolución de Naciones Unidas por la guerra, que bombardea a un país que no le cae bien. A los países que no se someten ya no es el bloqueo criminal contra Cuba, ya no son las sanciones contra Venezuela, contra Rusia, contra Irán, no. Ahora son los bombardeos puros y duros y la desaparición, el exterminio de todo un pueblo, el pueblo palestino. Hoy se ha conocido, después de esa reunión que veíamos ahí la foto, que el plan para la población palestina de Gaza es llevarlos todos, de los 2 millones, llevar a 600.000 personas al puesto fronterizo con Egipto, al sur de la franja, al puesto de Rafah, y ahí sobre las ruinas concentrar a 600.000 personas. O sea, ya estaban arrinconadas en la franja de Gaza 2 millones de personas en la cárcel más grande a cielo abierto del mundo. Ahora todavía los vamos a arrinconar más. Recuerda al gueto nazi de Varsovia, todos los judíos metidos en un barrio muy chiquitito de Varsovia, eso se llamó el gueto de Varsovia. Están haciendo los sionistas lo mismo que hacían los nazis con los judíos. Por eso los llamamos nazi-sionistas, aunque parezca una contradicción histórica. Pero lo que les hicieron a ellos lo están haciendo con los palestinos. Exterminio, genocidio, concentrarlos ahí, ese es el nuevo plan, forma parte de la tregua de 2 meses que dicen que se está a punto de firmar. A cambio de 10 rehenes y 15 cadáveres de rehenes, concentrar a todos los palestinos, a la mitad de la población de Gaza, ahí en un rinconcito en Rafah. Y una vez que estén ahí, ¿qué van a hacer? ¿Los van a bombardear? ¿Qué va a ser? ¿Como mandarlos al matadero igual? No, ahí ha dicho Donald Trump que ahí les van a ofrecer, se quedan ahí en esas condiciones infrahumanas o pueden salir a otros países. Y Trump, Estados Unidos y Netanyahu, Estado terrorista de Israel, están escogiendo a qué países. Cuando dicen escogiendo, están apretando las tuercas, están chantajeando. ¿A qué países pueden recibir a 500.000 de palestinos? Dicen que va a ser Libia, pero parece que no lo tienen con Libia. Dicen que va a ser un país por ahí, en el sur de África. Los van a relocalizar. Exterminio y relocalización de un pueblo. Premio Nobel de la Paz. Esa es la farsa. El Premio Nobel de la Paz es una herramienta del imperialismo norteamericano. Es una herramienta para premiar y blanquear a genocidas y asesinos seriales. Ya lo hicieron con Obama. Obama nada más llegó 2006, 2007 o 2009. Nada más llegó, chequen en el Google. Nada más llegó a la Casa Blanca, le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo después Barack Obama? Bombardeó Libia. Hello. Se llama blanquear a asesinos y a genocidas. Premio Nobel de la Paz para 3 presidentes norteamericanos y un exsecretario de Estado. Vamos a hablar hoy del señor Henry Kissinger, asesino serial también. Murió hace poco con más de 100 años, dice mala hierba nunca muere. Le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1973 por el acuerdo de paz en Vietnam del Norte. Y después de que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger en el 73, en medio de la invasión y de la guerra contra Vietnam, a continuación siguió bombardeando y le habían dado compartido con el presidente de Vietnam del Norte, que devolvió el premio. ¿Obama ha devuelto el premio después de bombardear Libia? No. El señor Henry Kissinger, que montó el golpe de Estado contra Allende, que montó el Plan Cóndor, que asesinó al monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador,
responsable de miles y miles de asesinatos acá en América Latina y en Vietnam y en Laos y en Camboya, nunca devolvió el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump, si se lo dan, a final de este año lo va a devolver. Ah, caray. El Premio Nobel de la Paz es eso, una herramienta del imperialismo, genocida sionista. Hoy hablamos del Nobel de la Paz. Arranca con Textos Salvajes. Ahí ven, si me corro un poquito, van a ver el delantal del Donald Trump. Tiene el, tiene el símbolo de la paz. Está Donald Trump con ese delantal de casero, de caserita, de los que cocinamos ahí. Yo nunca me pongo delantal y acabo así todo pringado, toda la salsa, todo el aceite me salta, es un desastre. No valgo para tener delantal. Pero aquí ven, delantal con el símbolo de la paz. ¿Y qué está cocinando? No, pollo al horno. Parece. Bien, ahí te he visto bien, Miguelito. Un punto para vos. No es el pollo al horno a 10. Por eso no hay el pollo al horno a 10, porque Donald Trump se lo está morzando. No, está cocinando a la paloma de la paz. Y ahí tiene ahí las patitas. Y se la va a comer con papa frita y chuño. ¡No! Sí, eso va a ser. Chuñito ahí con queso, no. No ha almorzado todavía. Me está dando un hambre. ¿Me invitará Donald Trump su platito? Me parece que no. Pero le van a dar el Premio Nobel de la Paz. Esperemos que no, ¿no? Hay más de 335 nominados al Premio Nobel de la Paz. Vamos a repasar a qué otros presidentes norteamericanos, un poquito de historia del Nobel de la Paz. Farsa, distopía, burla, en pleno siglo XXI. Estamos mal. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Paren el mundo que me quiero bajar, como decía Mafalda. Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, son solo algunos de los íconos que recibieron este importante reconocimiento, pero a una larga lista de honorables ganadores se podría sumar un nombre que hasta hace poco era impensado. Debería haberlo ganado 4 o 5 veces. No me darán el Premio Nobel de la Paz porque solo se lo dan a los liberales. Si bien Donald Trump ha buscado este reconocimiento, y prueba de ello es que en más de una oportunidad manifestó su anhelo por conseguir el Premio Nobel de la Paz, ahora ese sueño podría hacerse realidad. Esto porque el gobierno de Pakistán y el congresista republicano Buddy Carter presentaron oficialmente su candidatura. Una decisión polémica, ya que la postulación se ingresó días después de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares de Irán. Es una posibilidad real en la medida que he postulado, en la medida en que los argumentos que presenta Pakistán tienen que ver con haber detenido el escalamiento del conflicto entre India y Pakistán con evidentes características nucleares entre ambos, y también el hecho de haber logrado hasta ahora una frágil tregua en el conflicto entre Israel e Irán. Este último podría ser la piedra en el zapato para alcanzar su anhelado objetivo, dado el apoyo de Trump al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien tiene una orden de captura internacional por crímenes de guerra en el marco del conflicto bélico con Hamás. Es terrible lo que están haciéndole a Netanyahu en Israel. Es un héroe de guerra y un primer ministro que hizo una fabulosa labor en colaboración con Estados Unidos para la erradicación de la peligrosa amenaza nuclear en Irán. Es una locura lo que están haciendo en esta persecución fuera de control contra Bibi Netanyahu. En la historia, 3 presidentes de Estados Unidos recibieron un Nobel de la Paz. Barack Obama fue el último mandatario norteamericano en lograr este reconocimiento. En 2009 se le otorgó el premio por sus esfuerzos en diplomacia internacional y su lucha por el desarme nuclear, nombramiento que no estuvo exento de controversia. A Obama le dieron el premio Nobel casi inmediatamente cuando asumió. De hecho, no sabe por qué lo recibió. Tiene idea de por qué lo había recibido y tenía razón, porque nadie más lo sabe. Para los otros, debemos remontarnos al siglo pasado. Woodrow Wilson fue galardonado por la creación de la Sociedad de las Naciones, organismo que buscó restablecer las relaciones internacionales una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Y el
primer presidente de Estados Unidos en recibir el Nobel de la Paz fue Theodore Roosevelt por la mediación en el término de la guerra ruso-japonesa, habiéndole proporcionado al Tribunal de La Haya su primer caso. Hoy día el contexto es completamente distinto porque tenemos un sistema internacional disruptivo donde las organizaciones internacionales parecieran no tener el peso que todos quisieran. En este caso, Donald Trump representa la paz impuesta. Es decir, no es la construcción de la paz, sino que la imposición de la paz. Aún quedan meses para conocer la lista definitiva de candidatos, aunque en el caso de que Donald Trump sea reconocido por el Comité Noruego como ganador del Nobel de la Paz, podría cambiar por completo el paradigma en torno a este premio, en medio de un mundo marcado por la tensión internacional y los conflictos bélicos. Me parece que la cuestión del Premio Nobel de la Paz para el señor Donald J. Trump es una cuestión de ego. Es ego, es ego. Como se lo han dado a Obama, yo también lo quiero. Así es Donald Trump, en serio. No. Vamos a ver ahorita cómo le entregó Netanyahu a Trump la carta de la que hablábamos. Pero antes, para que vean que este Premio Nobel de la Paz está blanqueando a genocidas y es abiertamente pro norte global. Aquí vemos todos los premios que se han entregado, van más de 130, 40. A gringos norteamericanos 21, al Reino Unido a 12 personas e instituciones, Francia 9, Suecia 5 y Alemania 4, los países con más. ¿Y el sur global, papito? No, en el sur son todos indios, salvajes, zurdos, comunistas, no. Al sur, ¿qué le vamos a dar? Los países del norte que hacen la guerra al sur son los que más premio Nobel de la Paz tienen. Obviamente el premio Nobel de la Paz será Noruega. El resto de premios de literatura, Nobel, de química, de física, esos se entregan en Suecia, pero el Nobel de la Paz se entrega en Noruega. Ahorita vamos a ver cómo es toda la parafernalia, cómo se nomina, cómo se premia, quiénes eligen, pero antes, las imágenes que escandalizaron ayer al mundo. Caray. El señor Netanyahu en la Casa Blanca diciéndole que Donald Trump merece el Nobel de la Paz. Y Donald Trump le responde, ay papito, es un honor, y viniendo de vos es más honor. ¿Se imaginan cuánta crueldad de estos señores que se ríen del mundo? Caray. ¿Cuánto cinismo? ¿Quieren ver el cinismo en 30 segundos? Chequen estas imágenes. The president has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Well, thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you do. Thank you. Viniendo de usted, Bibi le dicen, de Benjamín, Bibi, de cariño. Ay, gracias, Pato Doni, Bibi. Sí, besitos estaban dando, ay, los dos criminales de guerra. Yo creo que por debajo de la mesa se estaban toqueteando. ¡Ay, caramba! Ay, es inaudito, es una cosa, vivimos tiempos distópicos que decíamos antes. ¿Se lo merece, señor Donald Trump? Evidentemente no. Aquí está agarrando, ahí está agarrando. Si quitamos el logo de contextos, vamos a ver qué está agarrando. Gracias, Miguelito. Está agarrando una jaula con migrantes. El señor Deportator, number one, como Terminator, pero este deporta latinos. Persigue latinos con racismo, con odio, con saña. Los encarcela, los manda a cárceles de exterminio en El Salvador de Bukele, sin pruebas, sin juicio, sin nada. ¿Eres latino? A Chirola. Y este señor merece un premio Nobel de la Paz, por cierto. Vamos a ver más tarde. Pero la medalla, te dan $1 millón por el premio. $1 millón para este sinvergüenza. $1 millón y una medalla. Y la medalla por detrás, tiene por delante la cara de Alfred Nobel, que inventó la dinamita, tela. Y por detrás
tiene por la paz en el mundo y la hermandad entre los hombres. Le van a dar una medalla que dice por la hermandad, el tipo que encarcela, persigue con racismo a los migrantes. ¿Se lo merece? Escuchamos a dos compañeras mexicanas, migrantes en los Estados Unidos. Ellas tienen la respuesta, es clarita la respuesta, pero las vamos a escuchar. Adelante, guarmis valientes. Tenemos ya, esa es la última hora, tenemos ya el siguiente de los invitados, don Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Don Alfredo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un placer, como siempre, estar con ustedes. Nada, el placer, como siempre, es nuestro. Ahorita lo escuchamos. El Alfredo Jalife lo ha entrevistado al presidente Evo hace un ratito. Ahorita recuperamos el video de estas dos compañeras mexicanas. Antes, vamos a escuchar al embajador de Israel, Estado terrorista. Le preguntan en Washington, le preguntan si Donald Trump merece el premio. Ambassador, two questions to do with China Central Television. First, a U.S. congressman today sent a letter to nominate President Trump Nobel Peace Prize. What is your opinion? And secondly, many leaders talking about another ceasefire, which is Gaza ceasefire. Do you think it's a good time now to talk about Gaza ceasefire? Thank you. Well, first, I think that President Trump deserves a Nobel Peace Prize. I think we should thank him for his leadership, for the brave decision he took, and to recognize the effort of the United States. Regarding your second question, yes, we hope to see a ceasefire also in Gaza. There is a proposal on the table that Ambassador Witkoff put forward, and we hope to renew the negotiations on that proposal. Mr. Ambassador, Se lo merece el Premio Nobel de la Paz, dice el embajador sionista. Son primos gemelos, separados al nacer. Obama también lo recibió, Barack Obama. Ay, había que darle, sí, Obama va a cambiar, es negrito, sí, claro, sí, ahora todo va a cambiar, un negro en la Casa Blanca, qué gran logro, va a ser todo diferente. Y a continuación invadió y bombardeó zona de exclusión aérea, Libia, y destrozó Libia, y asesinaron a Muammar el Gaddafi, el Premio Nobel de la Paz. Y en esa época vamos a rescatar a otro Premio Nobel de la Paz. Ese sí se lo mereció. El argentino Adolfo Pérez Esquivel, que así hablaba, un Premio Nobel de otro Premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel hablando a finales de la primera década del señor Barack Obama y de por qué se bombardeaba y se invadía países de África y Oriente Medio. Empieza por Petro y acaban Leo. Es muy hipócrita. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque esto está dañando al pueblo libio. Lo mismo hicieron en Irak, en Afganistán. Pero en realidad lo que no dicen es que todo esto lo están utilizando para apropiarse del petróleo y controlar la región y los recursos energéticos. Eso es la intención de estas potencias. Las Naciones Unidas necesita de una reforma profunda. No puede ser que siga dependiendo de estas potencias para hacer estas atrocidades. La función de las Naciones Unidas fue, desde su origen, preservar y promover la paz. Está provocando la guerra, está justificando el horror. Yo estuve en Irak 12 días y pude ver las matanzas, pude ver el horror que cometieron aquellos que dicen que iban a defender la democracia. La otra cosa que tenemos que analizar en esto, ¿cómo puede ser que después de 42 años de sostener a un dictador, los mismos países europeos, Estados Unidos, no reaccionaron muchísimo antes para la democratización? Arabia Saudita. ¿Qué pasaba con Egipto? Cuando los pueblos se ponen de pie y comienzan a reclamar sus derechos, viene todo esto y la intervención militar. Entonces hay que dejarse de hipocresías. El presidente Chávez propuso una comisión internacional para tratar de llegar a una solución sin derramamiento de sangre. La disoyeron totalmente. Lo que quieren es la intervención militar.
y la apropiación de los recursos petroleros. Entonces digamos las cosas como son. Ay, digamos las cosas como son. Eso ya no se hace, Adolfo, compañero. Ahora es la hipocresía la que manda. El señor Alfred Nobel inventó los premios Nobel con su nombre porque tenía mala conciencia. Inventó 5 premios Nobel: física, química, literatura, paz y me falta uno más, de ciencias. Pero inventó esos 3 de ciencias, el de literatura, premio Nobel de literatura, y se sentía mal. ¿Por qué? Porque había inventado la dinamita. Ah, caray. Entre muchas de las cosas que inventó Alfred Nobel, fue un gran inventor, pero inventó la dinamita a finales del siglo XIX y con la dinamita se mataron a muchas personas. Obviamente también se utilizó para fines pacíficos en las minas. Bueno, sabemos mucho de dinamita nosotros acá en Bolivia. Pero ¿quién inventó la dinamita? Este señor, Alfred Nobel. Y como tenía mala conciencia dijo, bueno, yo he colaborado para que se mate a mucha gente en las guerras. Voy a poner una platita y voy a inventarme el Premio Nobel de la Paz. En realidad no debería llevar el Premio Mundial de la Paz su nombre, porque estaba, y lo vamos a ver ahorita, siempre hay historias de amor. Vamos a ver una historia de amor. Estaba con una muchacha pacifista, una mujer, ¿qué se llama? Por aquí lo tenía apuntado yo. Por aquí, ¿dónde estás? Von Suttner. Margarita von Suttner. Ella era una pacifista a principios del siglo XX y hacía mucho por la paz en el mundo. Estuvo en contra de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Era una pacifista burguesa y estaba en todo ese movimiento sufragista a favor del voto de las mujeres y pacifista en contra de la industria de la guerra. Y Nobel estaba ahí detrás de la Margarita y en realidad la que le dijo, oye, pon una platita para un premio Nobel de la Paz, fue von Suttner. Así que otra vez, detrás de un hombre y su prestigio, otra vez una mujer. Detrás no, delante. Así que así se debería llamar este Premio Nobel de la Paz. Repasamos en 6 minutos en este video didáctico sobre qué es el Premio Nobel de la Paz, quién nomina, cómo se consigue, quiénes son las personalidades que lo han conseguido, aparte de los impresentables que ya hemos citado, Obama y Kissinger. De Kissinger vamos a hablar dentro de un ratito, incluso de su afición futbolera. Pelé, el gran Pelé, llegó al Cosmos de Nueva York porque Kissinger, alemán, nacido en Alemania, secretario de Estado, llegó como migrante a los Estados Unidos. Otro migrante que se volvió contra los migrantes. Pero antes de Kissinger, la historia de Nobel y el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tienen en común una chica pakistaní de 17 años, un explorador noruego, un monje tibetano y un pastor estadounidense? Todos recibieron el Premio Nobel de la Paz. Entre los principales premios de prestigio en el mundo, este ha honrado a algunas de las figuras y organizaciones internacionales más célebres de la historia. Para entender cómo empezó todo, regresemos a los años 1800. El químico sueco Alfred Nobel, entonces muy conocido por la invención de la dinamita, un gran avance que lanzó su carrera como inventor exitoso y hombre de negocios. 30 años más tarde ya era extremadamente rico, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Al abrir su testamento tras su muerte, fue una sorpresa que pidiese que su fortuna se usara para 5 premios, en física, química, medicina, literatura y paz. Estos premios ilustran el compromiso con la ciencia y su pasión por la literatura. Pero, ¿qué pasa con la paz? Como el nombre del Nobel se asociaba a invenciones belicistas, muchos suponen que creó el Premio de la Paz por arrepentimiento. Sin embargo, todo es especulación, ya que nunca expresó esos sentimientos. Y sus inventos también se usaron con fines constructivos.
En cambio, muchos historiadores conectan el interés de Alfred Nobel por la paz a su amistad de 10 años y a su correspondencia con una pacifista austriaca llamada Bertha von Suttner. Ella fue una líder del movimiento internacional de paz y en 1905, tras la muerte de Nobel, fue la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En su testamento, Nobel esbozó 3 criterios para el Premio de la Paz que, a diferencia de otros premios, se gestionaría en Noruega. Desarme, congresos por la paz y hermandad entre las naciones. Estas normas se ampliaron para incluir otras formas de promoción de la paz, como derechos humanos y negociaciones. Y el premio no solo tiene que ser para una persona. Cerca de 1/3 de los Nobel de la Paz han sido compartidos entre galardonados. ¿Cómo funcionan las nominaciones? De acuerdo con la Fundación Nobel, una candidatura válida puede venir de un miembro de una Asamblea Nacional, de un gobierno o un tribunal. Entre los nominadores elegibles están los rectores de universidades, profesores de ciencias sociales, historia, filosofía, derecho y teología, y los ganadores anteriores del Premio de la Paz. Pero para saber más sobre los nominados recientes deberás ser paciente, ya que esta información permanece en secreto durante 50 años. Por ejemplo, Martin Luther King Jr. en realidad no supimos quién lo nominó hasta 2014. Sus proponentes resultaron ser los cuáqueros, que habían ganado el premio antes, y 8 miembros del Parlamento sueco. No hay límite a la cantidad de veces que puede nominarse a alguien. De hecho, Jane Addams, reconocida como la fundadora del trabajo social en los Estados Unidos, fue nominada 91 veces antes de finalmente recibir el premio. La ausencia de un premio también puede ser simbólica. No entregar el premio en 1948, tras la muerte de Mahatma Gandhi, se interpretó como un intento de honrar con respeto el laureado ausente. Igual que con los otros premios Nobel, el de la Paz no puede ser póstumo. El proceso de selección secreta tarda casi un año y lo llevan a cabo los 5 miembros designados del Comité Nobel de Noruega, que tienen prohibido tener función política oficial en Noruega. A partir de muchas nominaciones, más de 300 en los últimos años, acceden a la obra de cada candidato y crean una lista breve. Por último, el presidente del Comité Nobel anuncia públicamente el premio en octubre. La entrega de premios se lleva a cabo el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. El premio en sí incluye una medalla de oro inscrita con las palabras en latín Pro Pace et Fraternitate Gentium, o por la paz y la hermandad de los hombres, así como un diploma y un gran premio en efectivo. Recientemente fue de 8 millones de coronas suecas o $1 millón, que se comparte en caso de múltiples ganadores. Y si bien los ganadores pueden usar el dinero como deseen, en los últimos años muchos lo han donado a diferentes causas. Durante muchos años el Nobel de la Paz fue otorgado mayormente a hombres europeos y estadounidenses, pero en los últimos años hubo cambios significativos que hicieron al premio más global. 23 organizaciones y 103 personas, 87 hombres y 16 mujeres, forman los 126 laureados en la historia que recibieron el Nobel de la Paz. Entre ellos, Desmond Tutu, por su campaña no violenta contra la segregación en Sudáfrica. Jody Williams, por prohibir y eliminar las minas antipersonales. Rigoberta Menchú Tum, por su trabajo en justicia social y reconciliación con base en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Marty Ahtisaari, por sus esfuerzos para resolver los conflictos internacionales en Namibia, Kosovo e Indonesia. Y Aung San Suu Kyi, por su lucha no violenta por la democracia y derechos humanos en Birmania. Son algunos ejemplos de personas que nos han inspirado, desafiado y han demostrado con sus acciones que hay muchos caminos hacia la paz. Y hay muchos caminos hacia la paz, pero darle a Obama, a Kissinger y a Donald Trump no es ningún camino hacia la paz, papito. Es un sendero hacia la guerra. Ahorita vamos a hablar del currículum de uno de los señores que recibió, señores entre comillas, de los señores que recibió el Premio Nobel de la Paz, el ex secretario de Estado, Henry Kissinger, alemán luego nacionalizado,
norteamericano. Pero antes recuperamos a las dos compañeras Warmis valientes mexicanas que nos van a explicar por qué no Donald Trump tiene que recibir el Premio Nobel de la Paz. La idea que tiene Donald Trump es estar diciendo vamos avanzando y vamos conquistando terrenos. Sí. Y a mí lo que sí desde la mañana me trajo con amargura es esta nota que seguramente ustedes ya vieron, donde Trump dice que por esta guerra de los 12 días, por haber acabado con el conflicto, él se merece el Premio Nobel de la Paz. Digo, no es descabellado. Un tipo como Barack Obama lo recibió. Entonces no sería descabellado. Pero lo que sí causa molestia es que presume él la paz en un punto, pero la violencia contra los migrantes mexicanos continúa. O sea, y eso para los ojos del mundo es como lo que debe ocurrir, lo que no está mal, ¿no? O sea, la guerra sí, sale todo el mundo a decir, no, condenamos esto, que la ONU, pero cuando se trata de violencia contra mexicanos radicando en Estados Unidos, es como, lo normal, ¿no? Entonces, otra vez la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? O sea, están actuando con mucha violencia, la violencia escala a más violencia y sobre eso, pues nadie se queja. Sí, sobre eso, y lo que está pasando en Gaza también, todo el genocidio que están perpetrando del otro lado desde Israel y todo lo que está sucediendo, porque pese a que todos los ojos han estado en Medio Oriente, solo se ha limitado a este factor que se incluye, que es Estados Unidos, hacia bombardear estas 3 estaciones nucleares de allá de Irán por parte de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con todo lo que sigue cometiendo Israel en la Franja de Gaza, en Palestina? Hay ya una cifra que sí nos impacta por ver que no ha cesado esta guerra, ¿no? Este genocidio, este intento justamente de exterminar a ese pueblo que debe de también tener condiciones humanas, ¿no? Y que lo que se está aprovechando es decirles vengan a solicitar ayuda humanitaria y allí atacar. Son también el espaldarazo que le da Donald Trump a un personaje como Benjamin Netanyahu. Por eso les decía hace un momento que el close-up está dedicado a este personaje, ¿no? Al primer ministro de Israel, para ver también quién es y cuáles son los intereses que tiene al estar también allí abriéndole las puertas a un país como lo es Estados Unidos. Hablando del Premio Nobel de la Paz que estamos charlando hoy, ese es nuestro tema hoy en Contextos. ¿Quién se merece el Nobel de la Paz? Y no se lo han dado nunca. Se lo da a personas e instituciones, como hemos visto. Las abuelas de Plaza de Mayo se merecen el Premio Nobel de la Paz hace rato. Hace rato. Un aplauso para las abuelas, que ayer presentaron al nieto. Bienvenido nieto 140. ¡Qué lindo! La identidad siempre florece, la verdad siempre aparece. Escuchamos a Estela de Carlota. A ella le deberían dar el premio y no al asesino genocida de Donald Trump. Por favor, por favor. Abuela de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenida. Nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela. Y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Su hermana Adriana las abuelas y las madres también. Nos acordamos mucho de Eve de Bonafini.
Eve, Estela, todas las madres, todas las abuelas que llevan más de 50 años luchando porque aparezcan sus nietos y sus hijos. Vamos a escuchar a algunos hijos de desaparecidos. Para cualquiera de ellas podía ser el Nobel de la Paz. Ellas sí están haciendo algo por la paz, por la justicia, por la verdad. 40 representa a mi hermano, así que es todo mío. Si bien la búsqueda es para encontrar, porque para eso estamos, para encontrarlos, nunca me había puesto a pensar en, bueno, y cuando lo encuentre, ¿qué hago? ¿Qué sé yo qué hago? Cuando lo encuentre te digo, bueno, esto, cuando lo encuentre, ¿qué hago? Me río y lloro a la vez. Y es una alegría enorme, la verdad es que tener tantas cosas en contra, tantas trabas, el hecho mismo de cómo se está desfinanciando lo que es el CONADI, que sigan apareciendo nietos, nietas, es una felicidad enorme. Cada encuentro de las abuelas es un milagro, en un escenario tremendamente complejo y de ataque permanente. Siguen llevando adelante esta búsqueda. El llamado con mi hermano, nada, me dijeron te va a llamar y me llamó. Acomodé el celular en la mesa y empecé a hablar con él y fluyó. Moviendo el teléfono, le mostré a un hijo que estaba parado contra la pared llorando, le mostré al otro hijo que andaba por ahí. Creo que cada restitución es lo que decíamos en la conferencia, lo que condensa todos los crímenes de la dictadura y la vigencia de ellos, sobre todo en lo que tiene que ver con el robo de bebés y la desaparición de personas. Vale la pena luchar y vamos a seguir hasta encontrar al último, por más que el gobierno no le guste. Como hijos desaparecidos es seguir buscando a los hermanos que nos faltan. No hay ninguna duda, todos los que hemos pasado por esto lo sabemos, que saber la verdad es lo único que te hace libre. Vale la pena luchar. Uno de los responsables de la dictadura de Jorge Rafael Videla y de los otros genocidas que asesinó, que desapareció, uno de los cómplices y de los que colaboró es este señor, Henry Kissinger, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973, compartido con el presidente líder de Vietnam del Norte, comunista, el compañero Le Duc Tho, que lo devolvió el Premio Nobel de la Paz. Kissinger jamás lo devolvió. Estuvo implicado, colaboró, la CIA le dio un golpe de Estado al doctor Allende Gossens. Kissinger derrocó al gobierno de Chile. Estados Unidos apoyó el golpe y a la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Kissinger fue responsable, estuvo como secretario de Estado en 2 gobiernos norteamericanos y fue asesor de muchos más. Durante el mandato de este señor Kissinger se bombardeó Camboya, 500.000 de muertos. Se invadió Timor Este, Timor Oriental, 200.000 muertos, ex colonia portuguesa. Se asesinó en Bangladesh a 3 millones de personas. Divulgó, apoyó, difundió el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Se inventó prácticamente el Plan Cóndor. Terrorismo de Estado en la Argentina, más de 30.000 desaparecidos y 30.000 asesinados. Bombardeó Laos. En el sudeste asiático, 200.000 muertos. Y tuvo un papel fundamental para la invasión de Vietnam. 3 millones de personas asesinadas. A este señor, a este genocida, a este criminal de guerra, le dieron el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz es una herramienta imperialista para blanquear a genocidas y a criminales de guerra. Repasamos el historial de sangre del señor Henry Kissinger en esta nota. Con un Nobel de la Paz, Henry Kissinger fue el secretario de Estado más influyente de la política internacional. Su figura está presente en muchos de los grandes conflictos de la historia contemporánea, pero también está manchada por acusaciones de ser cómplice de crímenes de guerra. Pertenece a esta tradición de investigación, de análisis de la política internacional que llamamos el realismo político, y para mantener un mínimo de paz y estabilidad los estados tienen que hacer compromisos
y mantener un cierto nivel de equilibrio. Y esto, por supuesto, conlleva luces y sombras. Y un realista en el sentido kissingeriano quería decir que Estados Unidos, aunque fuera una democracia, podía pactar con dictaduras, y no solo eso, sino que podía incluso derrocar democracias cuando esas democracias estuvieran en contra del interés nacional americano. Mano derecha de Nixon y Ford y asesor de muchos presidentes, esa forma pragmática de entender la política exterior pasaba a veces por encima de los derechos humanos. Provocó muchas muertes innecesarias, en cuestiones que además no estaba nada claro que fueran decisivas para el interés nacional estadounidense a largo plazo. Al contrario, en muchos casos, las actuaciones de Kissinger generaron una desconfianza hacia Estados Unidos que ha reverberado durante medio siglo después. Como su apoyo al golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, o sus controvertidas acusaciones en el sudeste asiático destapadas por algunas investigaciones periodísticas. Las guerras sucias de Estados Unidos y las mentiras que fueron acompañadas por este tipo de intervención cubierta de Estados Unidos, no solo en Vietnam, pero también en los dos estados cercanos, ¿no? Camboya y sobre todo en Laos. Creo que Kissinger en este caso fue, como se dice, víctima de sumismo, ¿no? Y esto conllevó varias acciones ilegítimas y también ilegales. Por eso resulta paradójico que en la misma época, en el año 1973, le concediesen el Premio Nobel de la Paz por las negociaciones para acabar con la guerra de Vietnam. Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. Un galardón que, como su figura, tampoco estuvo exento de polémica. Y la verdad que es un personaje, si vemos a lo que es prototipo de personaje o de organización que suele ganar ese tipo de galardón, pues Kissinger no encaja. El planeta estaba harto de Vietnam y quería acabar con el conflicto y premiar como fuera a aquellos que veían como los artífices de la paz. Pero es muy discutible que Henry Kissinger fuera uno de los artífices de la paz. De hecho, otro de los puntos más controvertidos de su trayectoria fue el sabotaje de las negociaciones de paz de la administración de Johnson en 1968. Arquitecto de la política de distensión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y de la normalización de las relaciones con China, muchos recordarán más a Kissinger por sus sombras que por sus luces. Ahí veíamos el currículum de sangre de este señor, de este señor. Este es Henry Kissinger. Y este señor detrás mío es Jorge Rafael Videla, uno de los dictadores del periodo más oscuro de la Argentina, 30.000 desaparecidos. Vamos a recordar la afición futbolera de Henry Kissinger, que como buen alemán era muy futbolero. Y estuvo presente en la Argentina durante la dictadura de este señor Videla, durante el Mundial de Fútbol de 1978. Manchado porque muy cerca estaba la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturaban y asesinaban. Se escuchaban los partidos en el Monumental de River Plate, en el barrio de Núñez. Cerquita estaba la ESMA. Ahí vemos imágenes de ese partido, del que vamos a hablar ahorita. Semifinales del Mundial del 78. ¡Qué belleza! Argentina tenía que ganar por más de 4 goles a Perú, al Perú de Chumpitaz, de Teófilo Cubillas, una de las mejores selecciones del Perú. Si no ganaban por más de 4, entraba Brasil a la final y no Argentina. ¿Saben qué pasó antes de ese partido? El partido de la vergüenza. Acabó 6-0. Ahí tengo a Mario Alberto Kempes. No diga gol, diga Kempes. El matador. ¡Qué belleza! El matador que acabó por acá entrenando a Die Strongest y jugó en el Valencia, en España, en el equipo Che Naranja. Mario Alberto Kempes, un crack. Sepan eso. La Argentina mítica de Ubaldo el Pato Fillol en el arco. Bueno, tenía que ganar Perú por más de 4. Entró Videla y Kissinger al vestuario de Perú. ¿Y qué pasó? Que perdieron por 6-0. Videla
manera los apretó y Kissinger apretó a los peruanos y muchos fueron para atrás. Los recibieron en Lima los peruanos con vergüenza, se dejaron comprar porque los apretó Kissinger, Premio Nobel de la Paz, y el señor dictador Videla. Lo recordaba así uno de los jugadores peruanos que estuvo en ese partido, luego fue técnico, el gran Oblitas. Juan Carlos Oblitas. Kissinger, el fútbol, apretando con Videla, en la Argentina de los desaparecidos. Chequea las imágenes. Todo lo que yo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? Vergüenza, nada más. ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. Habían rodeado de tanto celo y de tanta suspicacia al partido con Argentina que al final... Más bien, previo al partido con Argentina fue un zafarrancho. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, amigo personal de miembros del gabinete, nos visita para ser testigo de este gran momento. No, I just wish you all good luck in the football games in the next few. No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Ahí lo veían a Kissinger entrando en el vestuario de Perú para apretar a los peruanos. Ese señor era Premio Nobel de la Paz. ¿Pueden creer? En este partido mítico. Nosotros nos vamos. Ha sido un capítulo especial dedicado a esta herramienta imperialista, el Premio Nobel de la Paz. Se lo van a dar a un tipo que está colaborando a favor del genocidio en Palestina. Y nosotros nos vamos con música. Esta es una rapera venezolana, se llama Rodexa Poleo. También es diputada. Clamor por los pueblos. ¡Viva Palestina libre! Nosotros volvemos mañana. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados disparan. Y tú, alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño? Tapaste tus oídos y cerraste tus ojos. Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financie, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto en el desierto. Y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto. No es autodefensa, es sed de venganza. Con los de animales humanos justifican la matanza. Promueven mentiras para que aumente la ira. Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira. Nada es casual, todo tiene conexión. Es el imperio defendiendo sus intereses en esa región. Y yo me pregunto, ¿dónde está Naciones Unidas? Haciendo algo real para que se respete la vida. Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? No intentes confundir, yo también creo en Dios. Y ante la injusticia espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo. El que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos. Al que hizo milagro lo señalaron de mal ejemplo. El que con su moral sacó a mercaderes del templo. Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego. Por su culpa hay almas que las consumirá el fuego. Al que nunca entendieron pues buscaron otros guías. Caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías. Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra, clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra. Que rechace el genocidio, que condenen las muertes, que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes. Que no te quedes callado ante todas las agresiones. Los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las resoluciones. Ante la guerra desigual, derecho internacional, porque todas las víctimas nos deben doler igual. Verdugo pidiendo clemencia después de tanta violencia, no justificó la
policía.